¿Alguna vez escuchaste la historia del pistaco? El pistaco es un hombre que se dedicaba a extraer la grasa humana. Se cree que lo hacía para venderla. Pero detrás de este acto macabro existe una historia mucho más antigua y perturbadora de lo que imaginas. Hace muchos siglos, cuando las tierras de los Andes eran aún jóvenes y el sol era adorado como un dios supremo, existía un viajero solitario que recorría pueblos y quebradas. Su nombre era Sagira, un forastero de rostro pálido y ojos tan claros como el hielo. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Algunos decían que había nacido en las montañas más altas, donde los cóndores ya no vuelan. Otros aseguraban que era un castigo enviado por los dioses antiguos. Al principio, Sagira era un hombre respetado. Era un curandero, un sanador. Sabía preparar ungüentos milagrosos, pomadas que curaban heridas imposibles, brebajes que devolvían la vida a los casi muertos. Su secreto, sin embargo, estaba oculto. Su medicina más poderosa necesitaba un ingrediente prohibido: grasa humana. Al comienzo, Sagira solo ayudaba a los moribundos. Pedía a las familias permiso para extraer un poco de grasa de los cuerpos sin vida y usarla en sus curaciones. Pero el hambre de poder creció en su interior. Se dio cuenta de que la grasa fresca era aún más potente, que podía vender su magia a los poderosos, a los caciques enfermos, a los jefes de guerra que deseaban la inmortalidad. Así, Sagira dejó de esperar la muerte natural. Se convirtió en un cazador. Viajaba de noche, bajo las estrellas heladas de los Andes, buscando víctimas solitarias, pastores extraviados, viajeros rezagados, niños desobedientes. Usaba un cuchillo afilado de piedra negra que, según cuentan, había sido forjado en el cráter de un volcán maldito. Con movimientos rápidos, hacía cortes precisos, extrayendo la grasa sin dañar en exceso la piel. Luego desaparecía como un susurro en el viento. Los pueblos comenzaron a notar las desapariciones. Al principio pensaron que eran culpa de los animales salvajes, de los espíritus, de los apus airados. Pero con el tiempo las historias se mezclaron. Testigos afirmaban haber visto a un hombre alto, de rostro blanco, arrastrando cuerpos en la oscuridad. El terror creció. Sagira ya no era el curandero milagroso. Se convirtió en una sombra, en una amenaza que podía aparecer en cualquier momento. El miedo se esparció por las montañas como niebla. Dicen que una noche, Sagira fue capturado. Los pobladores, armados con antorchas y piedras, lo encerraron en un corral de llamas y rezos. Lo golpearon, lo maldijeron y, finalmente, lo condenaron a morir en la horca. Pero antes de exhalar su último aliento, Sagira lanzó una maldición. ¡Volveré! Cada gota de grasa que me robaron la reclamaré una y otra vez. Mi hambre nunca morirá. Desde entonces, la figura del pistaco comenzó a recorrer los Andes. Ya no era Sagira. Era algo más. Un espíritu condenado a saciar su hambre de grasa humana. Un espectro que camina por los caminos polvorientos, buscando víctimas desprevenidas, susurrando en las quebradas, ocultándose tras las sombras de las peñas. Algunos dicen que aún tiene la apariencia de un viajero común. Lleva un sombrero ancho, una capa raída y una mirada que no pertenece a este mundo. Otros cuentan que, si te cruzas con él, sentirás un frío insoportable que te paralizará antes de que puedas correr. Y hay algo más aterrador aún. Si alguna vez sientes que el aire se pone pesado, que tus pasos se vuelven lentos sin razón, puede que el pistaco esté cerca, oliendo tu miedo, preparando su cuchillo negro para extraer lo que más desea: tu grasa, tu vida, tu alma. Y esto apenas es el comienzo de su historia. Pero el pistaco no desapareció con el paso del tiempo. No, su maldición se adaptó, se transformó, como una sombra que nunca muere. Cuando llegaron los conquistadores españoles a las tierras andinas, los pueblos ya hablaban del hombre blanco que extraía grasa. Y fue entonces cuando el mito se mezcló con el horror real.
Los indígenas comenzaron a creer que los españoles también eran pistacos. Después de todo, ellos también buscaban oro, poder, y según se decía, necesitaban grasa humana para aceitar las grandes campanas de sus iglesias, para mantener sus armas en funcionamiento o incluso para curar enfermedades. Se decía que algunos frailes y soldados compraban la grasa recolectada por los pistacos para rituales oscuros. Para los pueblos andinos todo encajaba. ¿Cómo explicaban que la maquinaria extranjera, tan pesada y enorme, funcionara tan bien? Debía ser gracias a la grasa robada a su gente. El pistaco entonces se convirtió no solo en un monstruo de carne y hueso, sino en un símbolo del saqueo, del dolor, de la humillación. Cada vez que un indígena desaparecía sin dejar rastro, cada vez que un niño no regresaba a casa, se susurraba un nombre entre los campos helados: el pistaco. A lo largo de los siglos, la figura del pistaco siguió mutando. Ya no solo rondaba los caminos rurales, también comenzó a infiltrarse en los pueblos, en las minas abandonadas, en los mercados. Se decía que algunas personas tentadas por la riqueza hacían pactos secretos con él. A cambio de oro o poder, se ofrecían a entregarle grasa humana. En tiempos modernos, en los rincones más olvidados de los Andes, todavía se reportan encuentros espeluznantes. Viajeros que desaparecen en carreteras desiertas, ancianos que aseguran haber visto a un hombre extraño caminando bajo la niebla, siguiendo de cerca a niños solitarios.